¿Cómo andan todos? Bienvenidos, bienvenidas a El Paraninfo, este espacio para construir conocimiento. Ya estamos en vivo a través del canal de la Universidad Nacional del Litoral, estamos en Litus. Nosotros nos vamos a abocar al tema que tiene que ver con el Censo 2022, condiciones habitacionales y poblacionales de la provincia de Santa Fe. Vamos a estar analizando algunos datos, algunas características de esta provincia con docentes e investigadores de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Por eso los recibimos, los convocamos. Está con nosotros Gustavo Peretti, docente e investigador de la facultad. Gustavo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Y Javier Gómez, docente y también investigador de la facultad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y bueno, ya estamos adentrándonos en el tema y quisiera consultar cómo se hace este análisis preliminar. Los datos oficiales por allí no están publicados, pero sí hay datos de lo que son distritos, provincias, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, quien es el organismo que ha llevado a cabo el Censo 2022, que se hizo el año pasado, publicó datos, por ejemplo, en enero de este año y en mayo de este año. Va periódicamente haciendo como publicaciones de ciertas variables. En el caso de enero publicó básicamente variables vinculadas a las cantidades de población y viviendas para los departamentos de toda la Argentina y las provincias de toda la Argentina. Y ahora en mayo la publicación tuvo que ver con un grupo de 13 variables vinculadas a la habitabilidad, es decir, condiciones físicas de las viviendas, también conectividad en cuanto a tecnología de las viviendas, y eso es lo que nosotros nos hemos interesado en ir analizando. ¿Cómo lo fueron llevando a cabo y con qué objetivo? Bueno, particularmente desde allí nosotros tratamos de poner siempre la perspectiva geográfica en el sentido de tratar de identificar el comportamiento de esos datos en el territorio para tratar de ver asimetrías, identificar cómo viene el comportamiento de esos indicadores también a través del tiempo. Un poco son esas dos cuestiones, en el comportamiento en el espacio y en el tiempo. ¿Cuáles son las particularidades que vienen seguramente teniendo desde otros censos, desde otras décadas anteriores, la provincia de Santa Fe como distrito? Características propias de esta provincia. Bueno, por ejemplo, en las variables vinculadas a habitabilidad, el comportamiento de la provincia de Santa Fe, si uno lo compara con otras provincias de la Argentina, tiene un comportamiento de promedio, vamos a decir. Si uno toma el comportamiento de los valores porcentuales en cuanto a tenencia que tienen las viviendas, de conectividad a cloacas, conectividad a agua potable, a gas natural, o las condiciones físicas luego de las viviendas, uno puede ver que el comportamiento global de la provincia de Santa Fe, como dato general, se ubica dentro del promedio de las provincias argentinas. Y en cuanto a las condiciones de habitabilidad, en las condiciones de las viviendas de la Santa Fe de los últimos 20 años, ¿qué podemos decir? Bueno, que ha habido progresos, o sea, uno puede tomar los últimos 3 censos nacionales, 2001, 2010 y 2022, y se puede analizar que básicamente los porcentajes de estas variables básicamente van aumentando a través de estos 20 años. Ahora bien, esos incrementos no son homogéneos para todos los departamentos de la provincia de Santa Fe ni para todas las variables. Entonces ahí nos pareció también interesante ver cómo fueron esas mejoras y pudimos ver, por ejemplo, para las condiciones de habitabilidad, que hay a priori al menos como 3 agrupamientos de departamentos de la provincia según este avance que hubo a través de los 20 años. Hay un grupo de departamentos básicamente del norte de la provincia de Santa Fe, del noroeste, pero también de la zona de la costa, como Garay, San Javier, más 9 de Julio y Vera, y podemos sumar ahí San Cristóbal también, que son departamentos en los cuales históricamente los indicadores han sido más bajos que en comparación con otros departamentos de la provincia, pero donde los incrementos han sido mayores
en comparación con otros departamentos que históricamente han tenido condiciones más favorables, pero los incrementos han sido mucho más atenuados. Estos incrementos más atenuados básicamente se dan en los departamentos más urbanizados, por ejemplo la capital, Rosario, San Lorenzo, Castellanos, Constitución, es decir, departamentos que ya tienen una vinculación muy fuerte con los grandes espacios metropolitanos de la provincia de Santa Fe, lo cual ahí da cuenta evidentemente de algunos desafíos, es decir, cómo en la medida que se expanden los centros urbanos generan también problemas para la habitabilidad, ya sea para equipar esas viviendas, para proveerlas de servicios. Entonces ahí las condiciones están quizás un poco más, si se quiere, en una lectura provincial, estancadas. En tercer lugar, hay un grupo de departamentos del interior de la provincia, básicamente del oeste, las colonias, Belgrano, Iriondo, Caseros, que teniendo condiciones históricamente favorables dentro del contexto de la provincia, han continuado incrementando esos indicadores, por lo cual podemos decir que allí las condiciones continúan también mejorando. Así que tenemos a priori esa primera lectura. Hay una cuestión interesante, perdón, en el análisis de la cuestión de la evolución de las viviendas, si son suficientes para la demanda, que, bueno, si bien aumenta las viviendas, también ver cómo eso va con relación al crecimiento también demográfico. Pero también hay otro aspecto que quizá de la gestión pública hay que tener en cuenta, que es el cambio en la constitución de los hogares, de las familias, donde hay un aumento de hogares unipersonales, aumento también de hogares de una sola jefatura, o sea, por disolución, separación de las familias, queda una sola persona a cargo del hogar, pero la otra persona también demanda otra vivienda. Entonces, ver estas cuestiones también. Quizá hay un aumento de vivienda, pero también hay un aumento de demanda, no solo de lo demográfico, el crecimiento poblacional, sino también por el cambio en los hogares, por este aumento de personas viviendo solas y de separación de hogares. Debe ser complejo analizar lo poblacional en cuanto a los cambios de 2022 a 2010 o a 2001, en cuanto a también estas características, ¿no?, de los nuevos hogares, de las formas, digamos, de familia, de las variantes de familia que hoy existen, ¿no?, diferentes a otras épocas. ¿Qué cambios notaron en lo poblacional en ese sentido? Sí, desde lo demográfico, lo que se da sobre todo son continuidades en el caso de la provincia de Santa Fe, pero también en el país. O sea, no hubo grandes cambios, sino que hubo tendencia. Por ejemplo, en qué cuestiones, sobre todo en el tema de la relación entre cantidad de varones y de mujeres. O sea, la tendencia en el país y, bueno, y también en Santa Fe es a una participación cada vez mayor de mujeres. O sea, en el censo 2010 daba una relación de 94 varones por cada 100 mujeres. En este censo daba una relación de 92,8. O sea, si bien no es mucho el cambio, pero de todas formas continúa esa tendencia ya que se da a lo largo podemos decir, a partir de los años 30 en la provincia de Santa Fe, con mayor crecimiento. O sea, cuando se detiene la inmigración europea, comienza a tener mayor participación las mujeres. Por un lado, por esta cuestión que se detuvo la migración europea, pero también porque las mujeres viven más años que el varón. Entonces, eso hace que cada vez haya más mujeres que varones. Les pregunto, porque seguramente están en el tema, en cuanto a la demanda habitacional, esta cuestión de crisis, de falta de viviendas para las personas, del acceso a la vivienda, ¿desde qué momento se empieza a notar a nivel país con mayor, digamos, profundidad? Si uno analiza, por ejemplo, en los últimos 20 años, se acentuó hacia el 2010, digamos, comparativamente con el 2001, pero luego ahora ya los datos del año 2022 lo están mostrando de manera todavía más marcada. Es como una problemática que se ve mucho más clara y lo vemos cotidianamente, por supuesto, estos datos están confirmando lo que se ve cotidianamente, como los grandes centros urbanos tienen básicamente esta problemática de lo que se denomina
digamos, la propiedad de las viviendas y aquellas viviendas que están habitadas por personas que no son propietarias, es lo que comúnmente se denomina inquilinos. Entonces uno puede ver que la forma de habitar como inquilino se ha incrementado en los últimos 20 años de manera marcada. Esto está muy vinculado, obviamente, con problemas económicos y también este detalle que planteaba Gustavo no es menor desde lo demográfico, es decir, y sociológico, problemas, cambios sociológicos, va a haber cambios de tipo, de cómo se conforman las familias y cómo se agrupan a la hora de vivir, digamos, tiene que ver con comportamientos, ¿no? Esta migración a los centros urbanos no es nuevo, digamos, pero hay múltiples factores que deben influir hoy. Claro, eso, son múltiples los factores que intervienen. Nosotros por ahora, bueno, estas variables nos van permitiendo hacer análisis más de todo de tipo demográfico en principio. No hemos cruzado con otro tipo de variables porque el censo por ahora no ha publicado toda la batería de variables que tomó en su momento, ¿no? Hace un año atrás. Pero es importante ver también cómo la tendencia, si bien todavía no se han publicado todas estas variables vinculadas a hogares y a los tipos de hogar, cómo hay una tendencia marcada hacia hogares conformados cada vez por menos personas. Y esto indudablemente impacta en la cantidad de viviendas que se demandan para vivir, obviamente. Sí, a esto hay que sumarle también una cuestión de, esta crisis que es el tema de alquileres, también hay que explicarlo desde la cuestión económica y de la legislación del alquiler. O sea, no se explica por qué este déficit de habitacional, de esta demanda de alquileres en tan poco tiempo. Acá creo que hay cuestiones que son de coyuntura, que tienen que ver con cambio en la legislación, que hizo que se ve que hay menos oferta de propiedades en alquiler. Entonces, eso iría por otro andarivel que no es el estrictamente demográfico. ¿Sí? Claro, sí, ahí hay que entrar en cuestiones económicas en cuanto a por qué hay tantas casas o departamentos en desuso y tanta demanda habitacional, ¿no? Incluso de inquilinos. Y Santa Fe como provincia, ¿qué tipo de características tiene en cuanto a otras provincias? Imagino que, bueno, un rasgo tiene que ver con esta cuestión norte-sur, no es lo mismo 9 de Julio que un departamento de Villa Constitución, ¿no? Sí, tiene una característica que en otras provincias, si bien se da también de manera más aguda, pero también está en Santa Fe, que es la cuestión de la concentración territorial de la población. Por ejemplo, hay un dato que es, si en un 40% de la superficie, que es todo el ángulo noroeste de la provincia de Santa Fe, si el departamento San Cristóbal, 9 de Julio, Vera, totalizan 40% de la superficie de la provincia y solo está habitado por el 3% de la población. 3%. Y por otro lado, si uno toma el departamento Rosario y San Lorenzo, en el ángulo sureste, tenemos la relación inversa. Totalizan 40% de la población y un 3% de la superficie. Entonces, esto en muchas provincias se da, la concentración demográfica. Bueno, y es algo que, si uno lo compara con el censo anterior, 2010, todavía se agudiza en un punto más. O sea, imagino las características en cuanto a vivienda y acceso a servicios, ¿no? De esos dos polos. Hay que tener en cuenta que en esta gran área, el 40%, donde hay poca población, está ubicada también cómo se distribuye, está distribuida de manera muy dispersa. Entonces, si bien la población es escasa, el acceso a determinados servicios también puede ser más dificultoso. Pienso en temas de salud, por ejemplo, cuestión de hospitales. Sí. Por ejemplo, también se puede vincular esto con las tecnologías de la información y la comunicación, que son 3 variables que también midió el censo, cómo se aprecia que aquellos hogares de estos departamentos que comentaba Gustavo, del ángulo sureste de la provincia de Santa Fe, aquel sector más urbanizado de la provincia, cuenta con mayor acceso a equipamientos informáticos en los hogares, a conectividad de Internet y a tener un celular con conectividad a Internet. Mientras que en el ángulo noroeste de los departamentos 9 de Julio, Vera, San Cristóbal, y podríamos sumar los 2 departamentos de la costa como Garay y San Javier, estos porcentajes caen abruptamente en materia de conectividad y de disponibilidad de tecnologías
lo cual uno tiene que pensar ahí en factores económicos, pero también en las inversiones, en las distancias, en las mayores distancias, en centros urbanos más pequeños, menor densidad poblacional, que quizás también son factores, vamos a decir, que juegan en contra quizás a la hora de las inversiones, las matrices económicas que se tienen en cuenta para la provisión de estos servicios vinculados a Internet, por ejemplo. Sí, sí, pensaba que es uno de los motivos por los cuales hoy por allí los jóvenes que pueden trabajar o home office o pueden desarrollar un trabajo conectado, una ciudad o una región sin conectividad es prácticamente, bueno, la necesidad de mudarse a un centro urbano, ¿no? Claro. Por ejemplo, de los 3 indicadores vinculados a tecnologías que publicó ahora el INDEC, el más transversal de todos es el de disponer de un celular con conexión a Internet. Es el que tiene el comportamiento más homogéneo dentro de los departamentos de la provincia de Santa Fe. Ahora, los otros 2, disponer de un equipamiento informático o tener Internet en la vivienda, tienen un comportamiento mucho más asimétrico. Y se ve mucho más los porcentajes más elevados en los departamentos más urbanizados y tasas muy bajas en aquellos departamentos más rurales y alejados del norte de la provincia de Santa Fe, por ejemplo. Así que ahí hay como una brecha tecnológica clara, me parece. Y hay casos paradójicos. Yo recuerdo un caso de escuelas que tienen conectividad, pero les faltaba luz. Una cosa de locos, o le faltaba equipamiento en cuanto a lo tecnológico. Sucede esto también, ¿no? Bueno, el celular como principal herramienta para la conectividad, pero después está el tema, bueno, del acceso a las TIC, ¿no? Una provincia muy diversa. Se produjo en los últimos años en los departamentos ritmos de crecimiento, bueno, esto lo contaban un poco en cuanto a lo poblacional. Sí, también hay diferencia al interior de la provincia. O sea, tomando toda la provincia, también es una continuidad de la provincia de Santa Fe, que es su bajo ritmo de crecimiento, si uno lo compara con otras provincias. En el periodo censal anterior, Concagua fueron los 2 distritos con menor crecimiento y, bueno, y ahora también se repite, junto con Chaco, provincia de Buenos Aires, donde están dentro de las jurisdicciones con menor crecimiento. Pero bueno, al interior de la provincia sí se dan diferencias. O sea, los departamentos que más crecimiento tuvieron fue primero, bueno, San Lorenzo y luego el departamento Garay. Quizá, bueno, no se puede hacer un análisis todavía detallado. ¿De menor crecimiento? De mayor crecimiento poblacional, ¿sí? O sea, San Lorenzo tuvo una variación de un 25% y de Garay de un 19%. Entonces, si bien todavía no se puede, faltan datos del censo para, bueno, tratar de explicar por qué ese crecimiento, no podría decir que quizás responden a la dinámica propia del crecimiento de grandes ciudades que están cercanas, el caso de Rosario para San Lorenzo y, bueno, Santa Fe para el departamento Garay. Y bueno, y hay departamentos que son justamente los del ángulo noroeste de la provincia, junto también con San Lorenzo, que estaría en el centro de la provincia, que son los que tuvieron menor variación intercensal, ¿sí? De un 4 o 5% solamente. Que eso seguramente está denotando que hay salida a población, o sea, saldos migratorios negativos. Pues se analiza la diferencia entre la cantidad de nacimientos y de muertes que hay, estaría dando que, bueno, que hay población que se fue de estos departamentos. Este trabajo, esta investigación, bueno, abarca lo que es lo habitacional, digamos, y lo poblacional. Tenemos estos datos, la conectividad, acceso a las TICs, pero también, ¿qué datos esperan ustedes en el futuro o en lo próximo a ser publicados y analizados? Bueno, están faltando del formulario censal que tiene 37 preguntas, están faltando todavía 20, al menos 20 variables para ser publicadas, así que el INDEC tiene un calendario de publicaciones, así que bueno, esperamos que este año continúe esa publicación que está pautada. Y por otro lado también, algo que para quienes estamos un poco más dedicados a los estudios urbanos, también tenemos como la expectativa de la mayor desagregación espacial de los datos. Es decir, por ahora
La mayor desagregación ha sido a escala de los departamentos, pero bueno, falta todavía municipios, llegar, claro, a la ciudades. escala municipal, local, comunal, y luego todavía más para lograr ir viendo lo que pasa dentro de las ciudades también, las heterogeneidades internas y las contradicciones que uno puede encontrar dentro de las áreas metropolitanas. Esto creo que es clave para entender, porque este estudio nos ha permitido ver asimetrías dentro de la provincia a una escala como son los departamentos, pero hay otras brechas y otras desigualdades también todavía por seguir explorando y ver cómo vienen en comparación con años anteriores. Es importante la difusión rápida de estos datos, porque la universidad hace esto, ¿no? A través de la geografía, analizar estos datos, estas brechas, estas características, para poder avanzar, analizarlas, exponer los datos y que los gobiernos empiecen a actuar en consecuencia, ¿no? ¿Qué imaginan ustedes que pueda aportar la geografía? Hay un dato, por ejemplo, importante, ¿verdad?, que todavía no salió publicado, que es la cuestión de cómo está compuesta la población por edades. Entonces, hay una dinámica que es muy clara en las últimas décadas, que es el envejecimiento de la población. Entonces, bueno, para la definición de políticas públicas es muy importante este dato de envejecimiento. Bueno, todavía no salió publicado el dato de cómo está compuesta la población por edades. Sí por sexo y por género, pero aún no por edades. Sí, sí, sí. Y lo migratorio tampoco, digamos, las variables vinculadas a el origen de la población también, dónde vivía hace 5 años, o sea, toda una serie de variables que nos permiten ver los movimientos, ¿no?, de la población y que pueden llegar a vincularse con esta otra mirada que hemos hecho. Para ver, bueno, qué pasa ante la falta de conectividad, bueno, la población migra o no migra, bueno, todas esas cosas. Características de zonas rurales, por ejemplo. Por ejemplo, claro. Y en cuanto, bueno, para hacer una conclusión, las desigualdades son marcadas. ¿Qué debería pasar en la provincia de Santa Fe en cuanto a estas desigualdades? ¿Qué es lo más inmediato a abordar por parte de los gobiernos? Teniendo en cuenta, digamos, que hay recambio y elecciones, los próximos gobiernos deberían tener estos datos como para manejarse. Creo que un tema que está ausente en la agenda política es la cuestión de la política demográfica. Parece que es una constante en toda la historia de la Argentina moderna. Creo que bueno, nunca se planteó una política demográfica, incluso por eso de retención de población en determinadas áreas, incentivar determinadas áreas, dotar la infraestructura. Entonces, me parece que esto es una cuestión que tendría que estar en la agenda de la conversación pública. Sí, sí. Esto sucede en Europa, digamos. Sí. Sí. Sí, tal cual. Y luego también ver las inversiones, ¿no? Porque uno acá, en cuanto a las variables de habitabilidad, si bien se observan mejoras, pero si uno compara entre las variables que están más ligadas a la necesidad de hacer inversiones públicas, tendidos de redes, como por ejemplo el acceso al agua potable, a cloacas o a gas natural, en comparación con las otras variables de habitabilidad como tener pisos de mosaicos o tener el agua por cañería dentro de la vivienda, que no dependen tanto de la inversión pública, sino más bien de las posibilidades de los propios habitantes del hogar, uno ve una deuda importante en las 3 primeras que dije, o sea, aquellas que se necesita la inversión pública del tendido de redes de agua potable, de cloacas y de gas. Hay departamentos que tienen 0 cloacas, hay departamentos que en agua potable no llegan al 40%, y hay departamentos que en gas natural también están en 0, los departamentos del norte de la provincia, es decir, ahí las asimetrías son enormes entre el norte y el centro-sur de la provincia de Santa Fe. Sí. O sea que me parece que ahí es decisión política, eso es gestión. Me parece que ahí la mirada tiene que estar a nivel público fuertemente. Si pensamos en asimetrías, en brechas y desigualdades, bueno, creo que ahí la mirada tiene que estar puesta. Y hay, imagino, prioridades también, ¿no? Hay centros urbanos, ciudades que tienen el 50, el 60% de acceso al agua potable, es increíble, ¿no? Un centro urbano con acceso, digamos, a la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Bueno, les agradezco por estos datos, por este trabajo, para difundirlo y poder conocer un poco cómo trabaja la universidad con lo que ha pasado en 2022. Les agradezco por haber venido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A Gustavo y a Javier. Nosotros volvemos en un próximo Paraninfo a través de Litus, el canal de la Universidad Nacional del Litoral. Muchas gracias.